Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Rafa. Voy a darle las gracias en varias ocasiones, quizá incluso más de 3, porque Rafa ha sido muy concreto y muy específico con esta videocrítica. Y es algo que, aunque no es habitual, os agradecemos también. Yo lo agradezco porque me indica por dónde queréis que vayan los tiros en este tipo de vídeos. Así que muchísimas gracias, Rafa, por ese aporte extra que nos has dado. Yo te lo agradezco de corazón. Y a partir de él voy a empezar a hablar un poquito de la película. En primer lugar, aparte de ese agradecimiento extra, en primer lugar, por supuesto, darte las gracias por confiar en este canal, en la revista Acción Cine, para hacer este vídeo. Ya sabéis que aquí abajo, en la descripción, os vienen todas las instrucciones sobre cómo solicitar estos vídeos a nuestro canal. Es sencillo, está todo aquí abajo y seguramente aparecerá algún recordatorio durante el vídeo. En segundo lugar, por haberme elegido a mí para encargarme de esta videocrítica. Somos varios en redacción, y ya los habéis visto, haciendo estos vídeos. Así que siempre es un orgullo y un privilegio cuando decidís que seamos uno de nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Rafa. En tercer lugar, y no por ello menos importante, por haberme vuelto a hacer ver una película que hace años que no veía, porque en su momento me decepcionó bastante. Volví a ver otra vez en casa hace ya años, al poco de salir en formato doméstico, y ahora la he vuelto a ver gracias a tu petición, Rafa, y que es una película de Steven Spielberg, que como tú me has comentado es un director del que te sientes estudioso y que te apasiona y te encanta. Aunque creo que hay un par de términos en los que no coincidimos o que incluso para mí creo que estás confundido. Y voy a intentar aclarártelo de la mejor manera posible y no en plan profesor pedante, sino simplemente creo que hay un par de cosillas que no son de esa forma, para mí, o en la forma en la que a mí me enseñaron y como yo he intentado enseñar. Y tiene que ver con el tema de las elipsis. Y luego hay un par de términos en los que no estamos de acuerdo. Pero bueno, eso es ya opinión de cada uno. Es una película, para mí, menor de Spielberg. Para mí está entre lo más flojito que ha hecho Steven Spielberg. No llega al fiasco, para mí, enorme que supusieron en su momento Amistad o Mi amigo el gigante, que yo considero la peor película en la carrera de Steven Spielberg, incluso peor que Indiana Jones 4, que la mayoría de la gente desprecia. Mi amigo el gigante es una película que no entiendo y no sé por dónde cogerla, no le veo sentido por ningún lado. Y esta, en concreto, está a un par de peldaños, no es una mala película, ni muchísimo menos, de hecho es una buena película, pero le falta toda la enjundia del gran Spielberg, sobre todo cuando habla de un tema como este, que sabemos que maneja con una precisión casi milimétrica, y lo ha demostrado en otras películas. Estoy hablando de Caballo de batalla, War Horse, la película basada en la obra de teatro, en la que Spielberg nos lleva a la Primera Guerra Mundial y a la historia de un niño y su caballo. Yo ya empiezo a tener problemas con las películas de animalitos. Eso es un aspecto mío, a mí no me gustan demasiado las películas de animalitos. Y al final, por mucho que Spielberg quiera, y por mucho que se trate de la Primera Guerra Mundial y el sufrimiento y la guerra, esto es liberada, Willy. Quiero decir, el arco argumental de la película, que es un poco lo que nos preguntaba nuestro amigo Rafa en el texto que me ha mandado sobre la propia película, ¿de qué va la película? Evidentemente es una historia de amistad y lealtad. Es un relato sobre hasta dónde estás dispuesto a llegar por cumplir una promesa. A alguien a quien consideras tu hermano, que es lo que dice el personaje en varias ocasiones. Es lealtad, amistad.
hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Pero luego el viaje es liberar a Willy. El arco argumental es hay que rescatar a este caballo. Quien haya visto la película sabe que la trama es relativamente sencilla. Es un caballo que es adquirido por una familia humilde y que es comprado por soldados, por el ejército cuando empieza la Primera Guerra Mundial, para ser un caballo de batalla, con la promesa de su dueño de que irá a buscarle. De que pase lo que pase, le encontrará en plan el último mohicano y le devolverá a casa. Y a partir de aquí, yo hago lo de siempre. Como no quiero que haya luego malentendidos, problemas, complicaciones, y como sé perfectamente que nuestro amigo Rafa, porque me lo ha dicho, ha visto la película en varias ocasiones y le gusta mucho, él no tiene ningún problema. Pero el resto, si no han visto Caballo de Batalla, aquí se llamó Caballo de Batalla, creo que en Latinoamérica se llamó en algunos países Caballo de Guerra, el título original es War Horse, evidentemente. Quien no la haya visto, es el momento de parar el vídeo, buscarla, no es muy complicado, creo que estaba en Apple también, está disponible en Blu-ray en España, creo que está descatalogada, ojo, y curiosamente no está en Disney Plus, no sé por qué, porque es una película PG-13 y es propiedad de Disney, entonces no sé dónde está el problema, ni sé dónde están las complicaciones, ni sé dónde demonios ha metido Disney esta película, pero no está, quizá tiene que ver seguramente con que es de DreamWorks. Y eso siempre supondrá un problema de estudios y demás. Creo, estoy hablando ahora mismo, sigue de memoria. La historia, como os he dicho, no quiero que nadie se lleve ningún susto, con lo cual aquí hay spoilers, todos los del mundo y más, menos para Rafa y los que la hayan visto, porque ya saben de qué va la historia. Los demás, vean la película y luego vuelvan. A partir del minuto 7 más o menos, empieza el análisis a fondo de la trama, del guión y de todos los aspectos visuales de la película. Una película que empieza de una forma muy potente y muy interesante, muy fordiana, muy John Ford, y recordemos que Spielberg es un apasionado de John Ford. Hace no mucho contó la anécdota de qué sucedió cuando conoció a John Ford en persona, siendo un joven, y en esos campos de Irlanda, en ese norte de Reino Unido, en esa forma de narrar con el horizonte por debajo, por encima siempre, en esos prados verdes, en esos personajes, en el personaje del padre, que es un hombre que está sesgado por la guerra, en el del capataz el hombre que les alquila las tierras, para que cultiven, en la madre, que es Emily Watson, que está magnífica. Hay muchísimo de John Ford, hay muchísimo de Que ver de mi valle, del hombre tranquilo, hay muchísimo de verdad, visualmente y hasta temáticamente, argumentalmente, hay mucho de esas películas ahí. Y se agradece un montón. Yo siempre les digo que hay un juego, si quieren, que es en qué momento de la película Spielberg tira de nosotros y nos mete en la trama, y nos hace partícipes de la historia. Y en este caso, la película que empieza con el nacimiento de este caballo, que luego es adquirido por esta familia que no tiene mucho dinero, y que lo apuesta todo este caballo, que tiene que aprender a arar, si no se arruinará la familia, perderán las tierras, lo perderán todo. El momento es cuando este chaval, que está intentando que el caballo entre y que empieza a llover y que cada vez es más complicado, hay un plano desde el arado en el que el cazo por fin entra a la tierra, tomado desde frente. Y en ese plano es cuando entramos de cabeza en la película. Ahí es cuando Spielberg te dice, adentro, ya eres parte. El problema es que eso no lo mantiene. Y la película mantiene un ritmo fantástico hasta que llega el momento de la caballería. La película él lo llama frescos, sí, son frescos sketches. El problema es que son historias inconexas, son pequeños elementos, pequeñas historias que nunca están demasiado interconectadas más allá que por el caballo. La película empieza en 1912 y acaba con el final de la guerra. Y en ese
camino entre medias, entre que nace el caballo y luego aprende a arar la tierra y es comprado por el ejército al inicio de la guerra y comienza la Gran Guerra y pasa todo lo que pasa. En ese fragmento, en ese trozo, llega un momento en el que llevas como 45 minutos, una hora de película, y te cambian los protagonistas. Y se supone que tú tienes que estar apegado al caballo, pero el caballo... esto no es liberada Willy, o sea, no hay una humanización del animal, no hay un elemento... lo convierte casi en un perro, le obedece, le llama y viene y tal, pero no hay una sensación de infantilización de la trama, con lo cual es difícil empatizar con el caballo, pese a que hay un momento de vergüenza ajena, lo siento en el alma, para el guión, que es cuando el caballo se echa un amigo. No otro amigo humano como el que ya tiene, no un amigo caballo, al que salva y con el que establece un lazo emocional. Yo lo siento en el alma, pero ni en un millón de años funciona eso en esta película. No es la película que me estás contando, Spielberg, me estás hablando de la guerra. O sea, me estás hablando de una película para mayores de 18 años que encima le has quitado la sangre para que sea PG-13 y de repente me la conviertes en una película PG. Una película para todos los públicos en plan animalitos en el monte. Y te estás confundiendo de película. No es la película que me has empezado a contar. Entonces, primero me cambias totalmente de protagonistas. Pero cuando me cambias de protagonistas me pones a Tom Hiddleston y a Benedict Cumberbatch, cuando no eran tan conocidos como ahora. Benedict Cumberbatch ya empezaba a tener mucho nombre. Pero no eran tan conocidos como ahora, tenían un peso en el cine, pues porque uno ya estaba trabajando en Marvel y el otro en Sherlock, pero no eran tan conocidos como son ahora mismo, no eran tan estrellas. Entonces el personaje de Tom Hiddleston te lo presentan, es un capitán valiente, arriesgado, de caballería, va a enfrentarse al ejército, bueno, empieza la guerra, él se encarga de cuidar el caballo, hace bocetos del caballo, le va a cuidar. 15 minutos de película me dura este hombre en pantalla. Él y Cumberbatch. Y él muere, en una escena magnífica. Y aquí es donde tenemos un diferente sentir sobre la escena. Tú me hablas de que es una elipsis, porque porque la carga de caballería al campamento, al pelotón de infantería, sucede al lado de un bosque y cuando arrasan con el campamento la caballería, que parece que van a ganar esa pequeña batalla, llegan a la línea del bosque y allí les están esperando con las ametralladoras y empiezan a disparar y a destrozar al ejército, a la caballería británica, los alemanes, con lo cual lo que se ve son los caballos saltando por encima de las ametralladoras sin sus jinetes. Lo cual es muy poético, queda muy bien, no se lo cree nadie, pero no estamos... La película tiene un aspecto de cuento y hay que participar en ese aspecto de cuento siniestro en algún momento. Y este es uno de esos momentos. Los caballos pasan, casi ninguno con heridas. O sea, tú los ves y están pasando los caballos. Pero no es una elipsis. Simplemente hay cosas que suceden fuera de campo, nada más. De hecho, no corta. Una elipsis, hay un transcurso de tiempo en el que aquí hay una elipsis enorme en esta película, que es en el momento en el que el caballo le ponen a trabajar cargando los tanques, o sea, tirando de los tanques y de las armas, y de repente nos dicen 1918. Ahí hay una elipsis, hay un salto temporal considerable. Pero aquí no hay una elipsis, hay cosas que suceden fuera de campo, que es porque no puede enseñar la violencia, porque es PG-13 sobre todo. Pero recuerda que no te corta la acción. Tú sigues viendo la acción. De hecho, la muerte de Tom Hiddleston la ves. Ves a través de los ojos del personaje, ves cómo sabe que va a recibir la bala. Y los caballos ya están saltando vacíos. O sea, no hay un corte de la acción. No hay un corte que diga, y ya aparece el final con el campo de batalla. No, no. La acción termina. Y termina con el personaje de Benedict Cumberbatch, cuando la carga ya ha terminado, siendo detenido porque han fracasado. Y con la frase que le dice el otro de, caballería, ¿pero qué creéis que es esto? Claro, está en el siglo XX, hay ametralladores, me vienes con caballos. Entonces, no hay una elipsis per se. Simplemente hay cosas que suceden fuera de campo, que son los soldados cayendo.
pero en cuanto ves 4, 10, 15 caballos que pasan, ves enseguida la cara de Tom Hiddleston, que sabe que va a morir. Y el plano detalle de la ametralladora cargando y los 3 disparos, la ráfaga que acaba con él. Y siguen pasando caballos, y siguen cayendo soldados, hasta que es arrestado, la carga termina, han fracasado, y es arrestado el último que queda, que es el jefe del escuadrón, que es el personaje de Benedict Cumberbatch. No hay una elipsis ahí. Yo lo siento en el alma, pero no veo la elipsis. Veo cosas fuera de campo, sí, pero no una elipsis. Y a partir de ahí la película para mí se le desmonta. O sea, a partir de ahí, hasta que volvemos a 1918, no sé de qué, no, la película no tiene rumbo, va cambiando de protagonistas continuamente para acompañar el viaje del caballo. De repente aparecen 2 soldados alemanes, desertores, que se llevan a los caballos, a los 2 caballos. Duran 5 minutos en pantalla. Los matan, los ajustician porque se han fugado y los fusilan. El plano del fusilamiento, como tú mencionas, es precioso, pero no aporta nada. Y yo creo que sea una de las películas más bonitas o más preciosas de Spielberg en general. Tiene detalles preciosos visualmente. La fotografía de Janusz Kaminski siempre se va a notar. Y la música de John Williams siempre se va a notar. Pero son cuadros, no son planos. Tiene cuadros muy bonitos de decir, mira qué preciosidad de plano te he hecho, es como una postal. Pero no hay un desarrollo de la acción, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, narrativamente la película es totalmente inconexa, porque el propio desarrollo de la acción es, los planos bonitos, los planos bellos, son inconexos. La muerte de los soldados nos lleva a los caballos llegando al abuelo con la niña, el abuelo francés con la niña francesa. La película, por cierto, en versión original, imagino que en versión en castellano, es que nunca la he visto en castellano, pero imagino que en versión en castellano pasa exactamente lo mismo, que todos los personajes hablan en inglés, sean alemanes, franceses, para distinguirlos van con acento, y la niña habla a su abuelo llamándole Grand-père. Es el mayor esfuerzo, y cuando va la caballería dicen cavallerie, los alemanes. Es el mayor esfuerzo que hacen, yo lo entiendo. Es lógico, cuando tu hilo conductor son personajes distintos, para venderla en Estados Unidos necesitas que los personajes hablen inglés. No hay más. Es totalmente lógico, es totalmente comprensible y lo acepto. Pero entonces no me hagas lo que me hacen luego en La Trinchera, en una escena que no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza, ni hay por dónde tomarla, que es la escena del caballo atrapado en la trinchera en el alambre de espino. Pero bueno, el caballo acaba con esta familia francesa 10 minutos. A los 10 minutos los alemanes lo descubren y se lo llevan. Un alemán muy malo. Pues los alemanes son muy malos. Aquí en la guerra había muy buenos y muy malos. No era una guerra. Era la guerra de los muy buenos y muy guapos y la guerra de los muy malos, que mataban desertores, porque los otros no mataban nunca. El único momento en el que humanizan a los soldados alemanes es el de las trincheras, en el de cortar el alambre de espino. Entre Peter y el personaje, el alemán, y el personaje de Toby Kebbell, que es maravilloso como actor, y que sin él esa escena sería terrible. Y que viene tras ese momento con los franceses, el caballo es obligado a tirar de armas de guerra, a ser un caballo de carga, junto a su amigo, el otro caballo, los dos juntos, intentando sobrevivir, y entonces ya damos el salto a 1918, en el que vemos en la trinchera al personaje protagonista humano, que es el de Jeremy Irvine. Por cierto, mal elegido el actor, lo siento en el alma, está flojo, sobre todo cuando aparece, está Jeremy Irvine frente a Emily Watson, y de repente aparece, y está por ahí David Thewlis, y de repente aparece Benedict Cumberbatch y Tom Hiddleston, y dices tú, haber empezado por ahí. Lo primero. Lo segundo, haberte quedado en Irlanda. Cuéntame la historia del caballo en el monte, que es más interesante. De hecho, me planteas cosas que luego no resuelves, tío. Para eso no lo plantees. No te estoy diciendo que esté mal plantearlo. O sea, no te estoy diciendo que esté bien o mal contarme esa parte de la historia. Planteas un posible, o una historia medio romántica, con la chica que va en el coche, con el compañero de guerra de Jeremy Irvine, con su amigo de Devon. La planteas que luego en la trinchera le pregunta, ¿quién era la chica que iba contigo en el coche aquel día? Y luego te olvidas
Y es como, primero, no me pongas a la chica que mire interesada, que hay un cruce de miradas, que hay un guiño, que hay un tal, para olvidarte luego de ese personaje. Pero luego ya te has olvidado de él. No me lo recuerdes en la trinchera, tío. No me recuerdes esa historia que te has dejado a medias colgada por el camino, que es como... ¿Pero por qué? Y entonces no lo entiendes mucho. Claro, que después de ese momento se redime totalmente con la carga en las trincheras, que es maravillosa a más no poder. Tiene un detalle sensacional, que es cuando están con el cubo recogiendo los objetos personales. Está, objetos de valor aquí, dejadlos aquí. Si sobrevivís, os los daremos. Y si no, se repartirán entre los que queden. Ese momento es portentoso. Y cuando empieza la carga con el compañero cobarde, el que no se atreve, cuando llegan algunos, los heridos y tal, y vuelven a la trinchera, y el otro está apuntándoles, y los otros se quedan mirando como diciendo, tío, ¿qué haces aquí? Lo primero, segundo, somos de los tuyos. No ves el casco. No nos ves. ¿Qué haces aquí? Y el otro ya sale corriendo como... Y dices, llegas tarde, pero claro, lo entiendo. Lo que se está viviendo ahí es un horror. Ese momento de trinchera vacía es sensacional. Como el momento del gas, cuando hay la explosión que deja cegado temporalmente al protagonista. Es un momento maravilloso. Toda esa escena de la trinchera hace que merezca la pena la película entera. Todo ese camino entre trincheras, esa carga, es maravilloso. Es como la carga de caballería. Es lo que hemos venido a ver. Pero luego además tiene el momento en el que el caballo se escapa. De una forma muy poética, muy lírica, pero en mitad de la desgracia de la guerra, casi siendo aplastado, tal, hasta que acaba en el alambre de espino. Ese momento, ese salto del caballo y tal, es otra escena portentosa visualmente. El uso del barro, de los colores, de ese tono casi gris, de ese cuadro casi apagado. A veces parece un cuadro de terror. Parece una pintura negra de Goya. Es todo muy siniestro en ese momento y magníficamente contado. Y entonces me dejas al caballo atrapado en un alambre de espino, y yo aquí es cuando hago el mayor acto de fe de creer en la película, porque si no, los dos soldados, uno de cada bando, saliendo para liberar al caballo, y que nadie les pegue un zurriagazo y les diga, es la guerra, tíos. ¿Qué haces? Estáis en medio de una guerra, de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué estáis pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién ha tenido esta idea? Y yo ahí hago un acto de fe enorme, de verdad, de decir, esto es un cuento. Es un relato que es un cuento. No es real. Es un cuento siniestro, adulto. Voy a olvidarme del caballo de amigo, me he echado un amigo por el camino porque no. Voy a olvidarme del momento de vamos a con las tenazas a cortar el alambre de espino para liberar al caballo. Y luego nos lo jugamos con una moneda al aire. Que la escena entre los actores es maravillosa. Los actores están pero perfectos. Pero la escena es que no es que no aporte nada. Aporta el continuar la historia. El caballo tiene que salir de ahí y llevarse. Pero es como... Pero... Nadie miró esta escena y dijo... Hombre... Estamos forzando un poquito que el público se lo crea. Y es un problema que tiene la película en ese momento. Y luego llegamos al campamento final, donde el caballo ya liberado lo dan por perdido porque está muy herido. Pero Jeremy Irvine oye la historia, estando ciego, y lo va a buscar cuando lo van a sacrificar justo. Con Liam Cunningham, magnífico como siempre, y Eddie Marsan, otro que sale minuto y medio, pero ya está. Y con Toby Kebbell todavía por allí rondando, y entre los cuatro componen ese momento mágico de cuento en el que le lavan, limpian y le descubren qué es el caballo. Y ahí podía haber terminado la historia. El caballo vuelve a casa con el protagonista y ya está. Yo no he visto la obra de teatro, ¿vale? Pero deciden alargar un poquito más, porque 2 horas y media, o sea, cuando lleva 2 horas y 10 minutos, ¿por qué no llegar a las 2 horas y media? El caballo hay que subastarlo, que es como... No entiendo el sentido. Pero vale, hay que subastarlo. Perfecto. Hacen una colecta para que vean la pasión entre los soldados por ese caballo, por que vuelva a casa con su hermano, y todos poniendo dinero. El comandante ha puesto tanto, el capitán ha puesto tal, todo maravilloso. Y de repente el abuelo aparece y puja más que nadie, y da igual lo que pujen,
y compra el caballo. Porque era el caballo, porque había montado con ese caballo y se había encariñado de ese caballo, y ese caballo era lo único que le quedaba de su nieta, que lo había perdido todo en la guerra. Su nieta ha muerto. La niña muere. La niña muere fuera de campo. Eso sí que es una elipsis. Eso sí que es un tócate los pies, Spielberg, que las partes de la historia que aportan, hay un señor que viene y me lo cuenta. No, la niña murió. Pero no me lo cuentes. Enséñamelo, que es una película. No es un libro. Enséñame ciertos detalles. O sea, ten un poco de decencia para ese personaje. Y a través, con la medalla del padre y tal, recordando, el señor asume o se da cuenta de que el caballo está totalmente ligado a ese joven, al protagonista, y se lo da a Albi, y se lo da para que vuelva a casa con él. Con lo cual, en la última escena es él volviendo a casa. Con ese tono de western crepuscular, de atardecer enorme, esos anaranjados brutales. Y aquí llega mi otro problema, que no me puedo creer que Spielberg me haga esto. Hay un salto de eje en esa escena que no es normal. No es normal. Toda la escena está contada como si el caballo viniera desde la izquierda hacia la derecha. Desde la izquierda hacia la derecha. Desde la izquierda hacia la derecha. La madre se asoma y mira hacia allí. Y el caballo viene desde aquí para allá. Lo vemos por el monte. Hay un momento en el que se le ve más o menos de frente, en diagonal, por así decirlo, subiendo por la ladera, igual, en diagonal, desde la izquierda hacia la derecha. Desde la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo es posible que cuando llegue a la puerta del el caballo venga de la derecha a la izquierda? Nadie se dio cuenta de que estaban haciendo un salto de eje, de que estás contándome la historia de izquierda a derecha, no puedes contarme la derecha a izquierda. No puede venir, el caballo venía de aquí. El caballo no puede aparecer por aquí. Y aparece él con el caballo para darle la mano al padre en la derecha, y es. Pero si todos los planos me los has contado de izquierda a derecha. No me entra en la cabeza que Spielberg me haga eso. Y ese momento, es en esos momentos en los que dices, me estoy fijando más en estas cosas porque emocionalmente he desconectado de la película hace mucho tiempo. Y emocionalmente desconecté de la película cuando pasó lo de la carga de caballería. A partir de ese momento, perdí los enlaces humanos con la película. Perdí los personajes humanos con los que identificarme. Voy a intentar poner ejemplos con esto de las películas con animales y demás. Cuando hay películas de protagonistas animales, incluso la de dibujos animados, intentan antropomorfizarlos para que tengan rasgos humanos que nosotros nos identifiquemos con ellos. Las películas de Disney, cualquier película, pues tienen rasgos humanos. Andan en vez de a 4 patas sobre 2, si son peces tienen los ojos muy humanos, con blanco de ojos y pupilas y demás, cosa que no. Son rasgos humanos que nos permiten, hablan, entre otras cosas, y nos permiten identificarnos. Cuando son personajes de carne y hueso, o incluso digitales, estaba pensando en La llamada de lo salvaje, hay anclas humanas que nos ayudan a llevar la historia, porque si no es muy complicado. Y me da igual que sea Airbud, un héroe en zapatillas, o que sea Liberada Willy, o que sea la propia La llamada de lo salvaje. Hay anclas humanas. Cuando las anclas, incluso no me acuerdo del título, de ese grupo de animales que cruza el país para encontrarse con su familia, porque se han perdido, está continuamente compaginando los planos de los animales con los humanos buscando, los animales recorriendo el país, porque es lo que te permite anclarlo. Si tú me cambias de protagonista humano cada 10 minutos o cada 15 minutos, pierdo el rumbo, porque desconecto emocionalmente de la película. Y entonces esa primera hora y cuarto, hora y algo de película, que es portentosa y que es donde está, o primera hora de película, que es donde está toda la miga, acaba siendo menos de lo que podía ser si lo hubieras extendido en esa dirección.
vas dando saltos, dando tumbos, mostrándome personajes con los que no llego a empatizar nunca, la niña, el abuelo, Heidi con el abuelo, y dices, bueno, ¿y estos señores qué pintan aquí? Los dos hermanos que lo fusilan y es como muy bien. Ese plan también sin fisura, fugarse en mitad de la guerra. Seguro que no te pillan. Todos esos momentos que son visualmente muy bellísimos, pero aún así tú lo estás viendo y estás diciendo, es que no hay... se pone excesivamente paternalista e incluso edulcorado con el abuelo y la niña, que llega a haber momentos que dices, este trozo lo quitas del todo y no pasa nada. Los caballos se los quedan los soldados y sí que me ahorro este tramo. Y esa necesidad de darnos palmaditas en la espalda de, ay, qué bonito es, qué bonito, los caballos y la vida, es donde la película nos pierde emocionalmente. A mí personalmente me pierde emocionalmente y digo, ya emocionalmente desconectado, porque había conectado con el personaje de Jeremy Irvine pese a sus carencias, y había conectado sobre todo con Tom Hiddleston y con Benedict Cumberbatch también, y me los has eliminado del completo. Entonces ya se empezó a sacar personajes random absolutamente durante media hora larga de película o algo más, hasta que de repente vuelve a aparecer el personaje de Jeremy Irvine y aparece y dices, pues este hombre ahora habrá que otra vez... y entonces enseguida otra vez desaparece para que aparezca Toby Kebbell. Y es un salto continuo, y creo que el guión es una amalgama de historias inconexas que no termina de cuadrar por mucho que el hilo conductor sea el del caballo. Y el problema no está en lo visual, que es magnífico, ni en lo musical, que es soberbio, ni en la fotografía, está en el guión y en esa amalgama narrativa que no sabe hacia dónde dirigirse y que va dando tumbos continuamente. Aburre en ningún momento. Siempre están pasando cosas y te lo pasas pipa con la película. Pero no emociona. Entretiene, pero no llena. Y comparada con cualquiera de las grandes obras de Spielberg, palidece. Es más, el otro día, y creo que también fue cosa de Rafa, creo que es la misma persona si no recuerdo mal, hablamos de Atrápame si puedes, y Atrápame si puedes es una película muy superior a esta. Muy superior a esta. Es una película que le gana en todo. Pese a sus defectos, que ya los comentamos, pero no tiene esa caída de guión que tiene esta. Y no tiene ese tropezarse continuamente, porque se ha atado él solo, la propia película se ha atado los cordones de los zapatos y va tropezando y cayendo de boca todo el tiempo. Entonces no termina de hacer que los engranajes emocionales y narrativos nos lleven a puerto satisfactoriamente. Te puede gustar muchísimo, yo lo entiendo, puede gustar muchísimo, pero no es una gran película. Tampoco es una mala película. Lo que pasa es que nuestro amigo Rafa me indicó varias cosas de las que quería que hablase y yo he querido señalarlas y señalar dónde están los problemas para mí de la película, más allá de esa fotografía preciosa y de esos momentos, fogonazos de obra maestra que tiene siempre Spielberg. Por eso para mí es una película de 3 estrellas y media que traducido en números, es que voy a empezar a usar números casi, es un 6,5. Es un bien. Es un bien. Está bien la película, es buena, es bien, pero no es, ni muchísimo menos, ni Atrápame si puedes, ni Juega la Liga de la Terminal. Una película simpática, bien, pero fallida. Al final, está por encima de Amistad, por supuesto, y está por encima de Mi amigo el gigante, pero no está a la altura de Lincoln. Y a mí esta me gusta más que Lincoln. Entiendan eso. Esta es mejor película Lincoln que esta, muchísimo. Pero yo si tengo que ponerme a ver, me voy a poner a ver Caballo de Batalla antes que Lincoln. Por temática, por ritmo, por todo. Ahora, Lincoln es muchísimo mejor. De hecho, Lincoln le falta muy poquito para ser una de las grandes de Spielberg. Pero no lo es esta. Esta sí que no lo es. Entonces, por eso, yo le doy 3 estrellas y media,
Rafa, querido amigo, te agradezco enormemente tu charla y tus indicaciones de lo que a ti te parece la película y tal. Creo que es muy instructivo para saber por dónde crees tú que deben ir los tiros, y me ha venido muy bien para saberlo, así que espero que no te haya defraudado, que le haya dado un poquito de cera a la película, porque creo que le he dado cera en lo que se merece, en los puntos que se merece, y por los que no llega a la altura de otras grandes películas de Spielberg, ni de otras grandes películas. De hecho, estaba viendo la escena de las trincheras, que está muy bien, está maravillosa, y estaba acordándome de Largo Domingo de Noviazgo, y las escenas de trincheras de Primera Guerra Mundial, que son brutales. No estaba pensando ni siquiera en 1917, no, en eso. O en Sendero de Gloria, y está diciendo... Sí, pero... Y creo que tiene que ver con todo lo que he contado. Así que, de verdad, película 3 estrellas y media. De nuevo, Rafa, muchísimas gracias por habernos solicitado este vídeo, de todo corazón. Espero que te haya gustado, espero que lo disfrutes. Al resto, ya sabéis, tenéis la revista en el kiosco, estamos trabajando ya, ultimando el nuevo número, así que lo vais a tener en vuestros kioscos en breve. Mientras tanto, pues le dais al like o suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.